nubes. No sé si en el tiempo llamaría entre nubes o no. Punto de nieve. Ah, punto de nieve en el tiempo. A punto de nieve. Ah, punto, bueno. Ahorita entre nubes. No sé si tú fuiste anoche, Maita, cuando fuimos con Gerson, ¿no? Entonces bajamos con Gerson. No, sí creo que tú bajaste. Y nos conocimos con William y bueno, vamos conociéndonos, Álvaro. Y hay muchas familias fundadoras, pero también yo pienso que hay familias que hacen posible que continuemos, porque no podemos quedarnos en las familias fundadoras, sino también los que han hecho posible que continuemos y así continuaremos. Pues la costumbre es de pronto un mensaje que cuando nos toca a nosotros, porque William está llevando el tema fuerte y nosotros a veces tratamos de complementar algo, pero hoy teníamos este evento y dije, bueno, toca aprovechar para hablar algo sobre esto, ¿no? Entonces, estaba escuchando aquel día a un predicador internacional, un mexicano, y él es algo chistoso para predicar, y él dice cosas y me llamaron la atención, ¿no? Dice, pues no decía él, pero de pronto meditando, ¿serán importantes las fechas? O sea, sí. Porque ya algunos salen por ahí que es pecado celebrar cumpleaños. Entonces uno dice, uff. Entonces, pues, la Biblia no dice que haya que celebrar cumpleaños, ¿no? Dice, cada año celebraréis los cumpleaños, cada persona. Y esto no. Pero tampoco es ajena a los cumpleaños, a llevar las fechas, ¿no? Se ponen a mirar versículos en cuanto a los tiempos y incluso no tengo varios pasajes, no sé con cuál iniciar. Bueno, iniciemos con el primero. Génesis capítulo 1. Me llama la atención cómo en el día cuarto dice el versículo 14 del capítulo 1, porque dice el versículo 13, llegó la tarde y después la mañana, este fue el tercer día. O sea, Dios comenzó desde el inicio de la creación ya marcando los días. Pero me gusta el versículo 14 porque define un poco lo que vamos a hablar en este día. Dice, después Dios dijo, que haya luces en el firmamento del cielo para poder separar el día de la noche y para que sirvan para señalar los días, los años y las festividades, que estas luces estén en el firmamento para alumbrar la tierra, y así sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo estrellas. Entonces me llama la atención cómo Dios crea. La Biblia tradicional, la Reina Valera, dice que dos grandes lumbreras, el sol en el día y la luna en la noche. Y de ahí ha partido el hombre para llevar los tiempos. Entonces, el tiempo comienza desde el segundo, ¿no? Y de pronto antes del segundo, pero bueno, vayamos a algo básico, los segundos, la hora, el día, la semana, el mes, el año, y así siglos. Pero siempre todo comienza por lo que Dios ha hecho de estos tiempos. Entonces, aunque la Biblia no habla explícitamente de celebrar cumpleaños, porque en la Biblia solamente hay dos personas que celebraron años, ¿no? ¿Sí recuerdan quiénes fueron? Faraón y este señor, se me olvida, Herodes, creo que fue, ¿no? Que dice que cuando el cumpleaños de Herodes, entonces que la hija de Herodías danzó muy bonito y que entonces pidió un regalo. ¿Sí se acuerdan qué regalo pidió, no? La cabeza de Juan el Bautista. También dice en el Antiguo Testamento, son las dos fechas que hablan de cumpleaños.
fue cuando José estaba en Egipto y Faraón tuvo un sueño, ¿no? Y entonces a los poquitos días fue el cumpleaños y restableció al uno y el otro lo mandó decapitar, al panadero y al copero. Uno lo restableció en su cargo y al otro lo mandó matar. Entonces, algunos se basan en esto para decir que no es bueno los cumpleaños. Pero la Biblia, como les digo, está llena desde el Génesis hasta casi el Apocalipsis, hablando acerca del tiempo, de años. Incluso mientras meditaba, recuerdo que dice la Biblia que cuando Jesús cumplió los 12 años, pudo ir a Jerusalén, ¿no? A conocer el templo y todas estas cosas. Entonces, vemos cómo la Biblia habla bastante del tiempo. Pero en ese tiempo, estaba leyendo esta mañana la palabra de Dios y dice el momento. Hay momentos, en ese tiempo hay como instantes, como momentos en los cuales se toman decisiones, se toman acciones. Entonces, pensando en que la Biblia habla mucho de tiempo, también, y estuve pensando, se puede hacer una charla muy bonita sobre, qué bueno, estamos cumpliendo 4 años, qué bendición. Uno piensa en versículos, hay versículos que a mí me bendicen mucho, y hay uno que, cuando dicen, hasta aquí me ayudó Jehová, eso está creo que en Samuel, no lo anoté, no lo busqué, pero creo que está en Samuel donde dice que Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor o Jehová. Bueno, otro versículo que a mí también me gusta mucho en cuanto a la iglesia es saber que la iglesia no la edifica el hombre, sino el Señor. Porque, como les decía inicialmente, no pensaba aquel año, hacía como 5 años o algo más, de que iniciamos el año un poco apurados. Ahorita le estaba contando a William la forma como conocí a Gerson. Y entonces, no, pues que todos los tres que nos reunimos, Dios nos reunió en esos días, estábamos ajenos a lo que iba a suceder ese año. Ese año salí de la iglesia donde estaba pastoreando. Creo que la que tenía un poquito más definida su situación era Laurita. Nosotros no sabíamos. Y Gerson también, él tomó otra decisión y nos separamos, pero luego el Señor nos juntó. Entonces, pero por encima de esto, hay un versículo que hace una gran bendición que está en Mateo, donde cuando Jesús dice que Él edificaría su iglesia. No somos nosotros. Esto me da confianza en saber que esto no está en las manos de un hombre, sino está en las manos de Dios, en las manos de Jesús, que Él es el que va a edificar la iglesia. Y así Dios comenzó a mover a ciertas personas, y yo creo que todos los que estamos acá hemos sido movidos de una u otra manera, porque Dios es el que está trayendo personas para seguir edificando su iglesia. Bueno, entonces en la Biblia nos habla del establecimiento del tiempo, ¿cierto? Pero algo que quiero que quede como claro, y he estado meditando en estos días, no solamente a raíz de esta fecha, sino la importancia de las decisiones junto con acciones. Hace muchos años leía un pensamiento que decía, aunque no es bíblico, ni es muy doctrinal, pero dice que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Sí? Yo quiero hacer, yo quiero esto, yo voy a hacer esto, pero nada de acciones. Y algo que yo escuchaba a un hermano de Venezuela diciéndome acerca de algo que yo también en algún momento lo pensé y lo dije. Y creo que el Señor, mientras yo hablaba, el Señor me estaba hablando, utilizando mi boca, yo mismo era el que recibía lo que el Señor me estaba diciendo en ese momento para que lo dijera. Y a ver, vamos a pensar en algo.
Hace un tiempo, creo que fue la época de mis padres, si ya estoy viejito, imaginen mis padres, pero en el tiempo de mis padres y los abuelos, ellos se preocupaban mucho y se esforzaban y luchaban por dejarle una herencia material y económica a sus hijos. ¿Sí? Esos luchaban y hay que dejarle algo a los hijos y que comprar una finca y que comprar casas y todo lo que más pudieran para dejarle a los hijos. Luego, este pensamiento cambió, que es el pensamiento que hoy en día está, es promovido, está circulando. Ya no es dejarles algo económico o bienes, sino ¿cuál sería el otro? Estudio, formación. El estudio. Dice, no, es que los bienes los pueden perder, pero el estudio nunca lo podrán perder. Y así siguen diciendo ciertas cosas. Entonces hoy en día se esfuerzan por asegurarle a sus hijos un buen estudio, y esto es bueno. De pronto si pueden asegurar la universidad y todo esto para dejarle de herencia a los hijos. Pero hay algo en lo que poco de pronto pensamos. Amparo nos decía el domingo de nuestros papás, cómo hacían su devocional, cómo ellos intentaban que nosotros siguiéramos los caminos del Señor. Entonces creo, mis amados hermanos, que es importante, más que todo esto, sería lo espiritual, ¿sí? Un legado espiritual para nuestros hijos. Hay un versículo que me ha llamado la atención, vamos a mirarlo en este día. Se encuentra en 2 Corintios 4, 18. 2 Corintios, y esto es para que estemos reflexionando, mis amados hermanos, el por qué Dios nos tiene en este lugar, por qué Dios nos tiene en el camino, en su camino. Y dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo está hablando, está diciendo, habla de las pruebas, ¿no? Dice, en esta versión dice, a nosotros no nos interesa lo que se puede ver. ¿Qué le interesa al apóstol Pablo y a los cristianos que nos interesa? Debería interesar lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Y ahora sí quiero utilizar unas palabras, y como lo digo, lo decía también un hermano de Venezuela, y es, recuerdo tanto cuando mi padre murió, nosotros estábamos con mi esposa pastoreando, bueno, ya hemos salido de Jacopí, pero estábamos ausentes, y recuerdo ver a toda la gente que conocía a mi papá. Vino mucha gente de la vereda, gente que nos hizo persecución, que bueno, muchas cosas. Y entonces yo ese día no lo había notado, y entonces el pastor me dice, Jorge, ¿qué tal si de pronto da unas palabras por lo de su papá? Y pues dice una medio historia, un recuento de lo que él fue, todo. Pero lo último dije, y gracias a Dios por mi padre, que me enseñó el camino del Evangelio, el camino del Señor. Gracias a Dios por él. Y mientras yo decía eso, ahí le digo que Dios mismo me estaba hablando a mí, y no se me olvida ese momento, ese día. Y ahí para acá recordar a mis padres, mis suegros, que hicieron la brecha para que nosotros conociéramos del Señor. Pues Dios se puede valer de muchas formas para llevar a sus hijos o llamar a su pueblo, pero yo se me pregunto si mis padres, ellos de pronto se acobardan, y no, porque ellos tuvieron mucha persecución. Mi suegra cuenta de la persecución y cómo salían a matar por el camino y todas estas cosas. A mi suegra le apedrearon la casa, a mis suegros, pero ellos perseveraron. Yo decía, ¿qué tal si ellos hubieran dicho no? E incluso en estos días estuve pensando en algunas personas que en aquel entonces hicieron su decisión. O sea, y bien dicho, su decisión, ¿no? Porque no era el Señor, el llamado al Señor. Que hicieron una oración para convertirse en el Evangelio.
y a los poquitos días desistieron. Yo recuerdo que un señor dijo, yo quiero que me borren de ese libro. Yo no quiero seguir más. Y estuve recordando también a otro señor de otra vereda que él tomó de pronto su decisión de seguir el Evangelio, pero un padrino, no sé qué, le dijo, si usted sigue el Evangelio, no le doy permiso, no le doy trabajo, no sé qué cosas, y le tocó desistir de seguir al Señor. Son familias de que hoy en día ninguno de sus hijos persevera, ni nada. Y uno se pregunta esa decisión que ellos tomaron y la decisión que tomaron nuestros padres para seguir adelante en el Evangelio. Ahora quiero en este día hablar, porque muchas veces no se siente ese valor de seguir al Señor. Y hay otros casos, por ejemplo, gracias a Dios porque mis padres fueron los que nos trajeron el Evangelio. Mis suegros también trajeron el Evangelio a su hogar. Hay hogares donde son los hijos que llevan el Evangelio a los padres. Pero hay una frase que se ha acuñado durante mucho tiempo, es que dice que en la religión que mis padres me dejaron, en esa me quedo. Aquí en Colombia, ¿no? En la religión que... Y a veces los papás se lo dicen a los hijos, pero mijo, ¿usted qué le pasa? Acuérdate de la religión que nos dejaron mis papás, sus abuelos, y por qué se vuelven al Evangelio. Y otros casos he escuchado de hijos que le dicen a los papás, pero ¿qué? Yo soy católico y así me quedo, porque esa es la religión que dejaron. Y ya no pueden decir, no, esa es la religión que me dejaron. Pero ¿quién se la dejó si los papás se convirtieron? Entonces, doy gracias a Dios por los padres que han podido llevar a sus hijos al Señor. Porque como dice el versículo que leemos en Corintios, las cosas que se ven son temporales, son pasajeras. Las que no se ven son eternas. Y he estado pensando en estos días, en estos tiempos, incluso he sentido carga de compartir el Evangelio con ciertas personas que hemos llegado a establecer una amistad. Porque yo sé que un día en el cielo ellos me van a decir, Jorge, ¿y por qué no me compartió el Evangelio? Porque dice la Biblia que está establecido un día que el Señor va a juzgar. Y William nos ha dado una interpretación de ese versículo muy linda, porque era otra manera de verlo. Pero también va a haber el día en que vamos a ser llamados a cuentas, y aquellos que no recibieron al Señor, va a ser algo duro, va a ser una eternidad apartada del Señor, una eternidad fuerte, dura, por no haber aceptado al Señor. Y esto no es algo que sea una decisión que se puede posponer o que de pronto sí, de pronto no. Es una realidad. Un día estar allí en el reino de los cielos. Yo quiero también en este día, aprovechando, hablar un poco a los padres, de pronto a los abuelos, en caso mío. Mi suegra ya es bisabuela de generaciones que ha... Y yo doy gracias a Dios por mi suegra que todavía nos acompaña un poco en el hogar y también en la iglesia. Y mi suegra bien podría decir, bueno, yo pues, ¿por qué oro? No, pues, todo lo tengo, pues no oro, ¿cierto? Porque a veces decimos, oramos porque necesitamos. Pero mi suegra ora por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos. Y es una labor de cada uno de nosotros. Quiero decirles, mis amados hermanos, los que son padres, de cómo nosotros estamos proyectando cuidar y enseñar a nuestros hijos. ¿Qué les estamos compartiendo? ¿Lo estamos edificando? ¿No lo estamos edificando? ¿De qué manera estamos edificando a nuestros hijos? Lo que le estoy diciendo, recuerdo una vez un pastor nos decía, ¿lo que tú hablas a tus hijos los edifica o los destruye? Porque a veces no estamos de acuerdo con cierto hermano, con ciertos hermanos, pero ¿cómo nos referimos delante de nuestros hijos a esos hermanos? Con respeto,
decir, de pronto tratar, el niño dice, pero papi, mira aquel hermano. Papito, no sé, no pienses en eso, mira al Señor. O sea, como todo aterrizarlo en el Señor. Todo, ¿sí? En días pasados, acá en la iglesia dieron un curso sobre los padres, la crianza de los padres. Y creo que con Amparo, o por lo menos yo, me rajé no al 100%, al 200%, fui de los peores papás. De los peores. Solamente una cosa así recuerdo y le doy gracias a Dios de que siempre mi deseo era que mis hijos se levantaran en el temor del Señor. Y doy gracias a Dios por mis hijos. Hoy en día no es labor de nosotros, eso lo entendí desde un principio, porque mi papá tenía su método de levantar los hijos y este iba a ser el método yo de levantar los hijos, te recuerdo tanto, hasta que un día el Señor me habló y dijo, no es el método, es el Señor que los va a levantar. Pero no por eso uno tiene que quedarse ahí quieto, pasivo. Algo que nosotros hacíamos con Amparo es siempre recalcarles del Señor. Aún recuerdo cuando mirando televisión con ellos, eran pequeños, ahorita ya no. Por esa casa nos sentamos a ver un partido de fútbol. De resto ya no nos sentamos a ver televisión juntos. Pero yo veía algo mal y decía, mire, eso está mal. La Biblia muestra que eso está mal. Eso, aquello. Siempre señalaba las cosas porque estamos en una cultura en la cual están incitando a los hijos a ciertas cosas, la cultura, pero nosotros tenemos que aplicar la cultura bíblica. Mis amados hermanos, hay una carga por nuestros hijos. Tuve una experiencia el día de ayer y mientras yo hacía lo que estaba haciendo, meditaba mucho y esta mañana, acabando ya la enseñanza, me golpeaba la experiencia que tuve. Y es, a ver hermanos, vamos a hacer una reflexión. Si yo quiero dejarle a mis hijos bienes, y ahorita con lo costoso que está aquí en Calera, toca trabajar duro, ¿no? Trabajar duro. Anoche me acosté pasada a las 12 de la noche, no leyendo la Biblia, no orando, haciendo un trabajo que me comprometí y me dieron las 12 de la noche porque ese trabajo no me quería salir bien, yo tenía que entregarlo hoy. Y estuve hasta tarde de la noche y mi esposa me llamó 2 veces preocupada, que qué pasaba, que estaba temerosa, que me hubiera pasado algo. No era que estaba encartado y entonces yo meditaba y cuántas veces yo me trasnocho a orar por mis hijos y por mis nietos. ¿Sí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces yo paso meditando en la palabra para de pronto enseñarla a nuestros hijos, a nuestros nietos? Ya de pronto dicen, no, pues ya gracias a Dios mis hijos están en el Señor y hay que seguir adelante. Pero debemos orar para que Dios los guarde de caer, de muchas cosas. Y nosotros se nos ha olvidado eso. Como les digo, de pronto para dar el estudio, en días pasados llegó a la ferretería un señor que va para Argentina. Y dije, pero Argentina, ¿qué va a hacer? Si en Argentina está peor que en Colombia. Dijo, no, pues que allá el estudio es gratis. Y entonces mis hijos quieren estudiar, entonces me voy para Argentina porque mis hijos quieren estudiar. Y digo, uy, pero pasar tantas necesidades porque los hijos quieren estudiar. Pues no le dije nada más, sino, quedamos así. Dije, pues de pronto busque Chile más bien. Y desde Chile mande a sus hijos a Argentina que estudien. Dijo, no sé, voy para el sur de todas formas y quiero hacer el viaje, pero los hijos. Vea, este hombre que salía a aventurar para que sus hijos tuvieran un estudio. ¿Cuánto más nosotros sabiendo que es algo importante para nuestros hijos que conozcan del Señor? Pero mis amados hermanos, pienso que más que hacer esto, que leer, que arrodillarse a orar y todo esto, más que eso es ver cómo uno vive la palabra de Dios. Ver, que los hijos vean que uno verdaderamente vive la palabra de Dios. Entonces, en este tiempo que estamos aquí hoy, quiero hablar un poquito acerca de eso, las importancias de las decisiones. ¿Sí? Porque a veces uno se pone a pensar y he estado meditando.
Claro que decía un predicador que Dios no nos llama a tener hijos buenos. Dios nos llama a ser buenos padres. ¿Sí? Cuando uno es un buen padre, o sea, en el Señor, pues vamos a tener hijos buenos. O bueno, o sea, pero he escuchado también el testimonio de pastores muy buenos que sus hijos no perseveran, pero no quiero ser fatalista, pero nosotros debemos tener ese anhelo de que nuestros hijos conozcan y puedan conocer al Señor y que tengan una experiencia con el Señor, como hablaba Ángela en esta mañana, muy importante, de tener esa comunión con el Señor, no tanto, porque ¿de qué le sirve a uno que los hijos lo vean que pasa unas 2 horas allá orando y leyendo la Biblia, pero sale a murmurar del vecino, a murmurar del hermano, a decir, a criticar? ¿De qué sirve? Entonces, que seamos consecuentes lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, trabajemos duro para que nuestros hijos puedan seguir adelante. Hace tiempo escuché una historia y la estuve meditando mucho tiempo y no concordaba con la palabra de Dios. Y es de una hermana que estaba predicando y que ella decía: yo en la casa tengo un látigo, un perrero llaman aquí en Colombia, perrero. Y cuando mis hijos no quieren ir a culto, yo bajo ese perrero y les doy juguete para que vayan a culto. Dijo: y si hermanos, si un día mis hijas ven que vienen llorando, es porque les di su juguetera para que fueran a culto. Y predicaba en ese versículo de Josué capítulo 24, donde dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese versículo, hubo un himno, no sé los antiguos si se acordarán de ese himno, que cantaba Estanislao Marino. Y él cantaba: mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo critiqué ese himno: no es mi casa y yo, es yo y mi casa. Primero, yo. Y es de mirar cómo estamos criando a nuestros hijos. Yo recuerdo una experiencia hace varios años, que cuando recién montaron el peaje allí en Patios, nosotros siempre nos volábamos ese peaje, como buenos cristianos. Como buen líder, siempre nos volábamos ese peaje. Y entonces un día íbamos a ir a visitar a mi suegra, vivía en Vianí, y entonces dijimos con Amparo: ay, pero es que esa pagadera de peajes, cosa tan tremenda. Y entonces uno de mis hijos dijo: papi, yo sé por dónde podemos pasar y no nos cobran peaje. Yo dije: uy, qué bonita enseñanza le estoy dando a mis hijos, a robar. Porque era que yo le decía a mis hijos: pues que hoy no llevamos plata, estamos mal económicamente, no llevamos plata y no podemos pagar el peaje, entonces nos lo volamos. Listo. Y así seguimos. Y nunca había plata, todas las veces tocaba volarnos el peaje, todas las veces. Hasta que un día tomó la decisión cuando mi hijo me dice: papi, yo sé por dónde podemos pasar para que no nos cobren peaje. Se me escurrieron las lágrimas, cogí a mis hijos y les pedí perdón. Le dije: perdone por lo que les estoy enseñando. A ser deshonestos, a robar. Que es que eso es mucha plata para esos consorcios. A mí no me interesa eso. Lo que me interesa es cumplir con las leyes, con lo que Dios ha establecido, o las leyes que han sido establecidas. Entonces, ¿cómo nosotros estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando dice mi casa y yo, es como yo estoy trabajando, yo y mi casa, es como yo comienzo a dar la iniciativa para que mis hijos puedan seguir de cierta manera mis pasos. Entonces, mis amados hermanos, es importante estas decisiones que nosotros tomemos de cómo servir al Señor. Hay otra decisión que a mí me llama bastante la atención. Ya vamos terminando, pues es corta la meditación. Pero hay algo que me llama la atención, está en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Este libro de Génesis habla de que fulano de tal vivió tantos años y que después de que vivió esos años engendró a fulano de tal y todas estas cosas. Dice el versículo Génesis 5, 19,
Dice, después del nacimiento de Enoc, bueno, Jared vivió 800 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Jared murió a la edad de 962 años. Este es el versículo que quiero que miremos aquí en adelante. Dice, cuando Enoc tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios y durante este tiempo tuvo más hijos e hijas. Parece, pues sin forzar la palabra de Dios, tampoco quiero decir que es así, pero después de que Enoc tiene a su hijo, él decide caminar con Dios. No sé qué experiencia tuvo, pero decidió Enoc caminar con Dios. Y fue tanta su experiencia que caminó, dice que por 300 años, en comunión con Dios. Estar ahí con Dios. O sea, a veces, hoy en día, hay algo que se está filtrando en las iglesias y es que no tener hijos. Que por qué esto traer hijos a este mundo y que cómo está y que como no sé qué, y que esto y que aquello. Pero es que como está la maldad, pero Dios los va a guardar. ¿Sí? Pues tampoco estoy diciendo que... pero por lo menos planear un hijo, unos hijos, sabiendo que Dios los va a guardar, sabiendo que van a ser luz en medio de las tinieblas, que les va a tocar duro, sí, les va a tocar duro, pero Dios los va a guardar. Y los seguirá guardando, porque Él es poderoso. Poderoso es Dios para guardarlos. Pero, entonces, que sea una decisión de que no vayan a caminar ellos solos, sino que nosotros también les ayudemos a ellos a caminar los momentos difíciles que van a vivir aquí en la tierra. Ahora, hay algo que, ya para ir terminando, está en Hechos, un pasaje que lo ha leído William ya como en 2 oportunidades, dándonos el estudio del discipulado. Hechos capítulo 17. Hay algo que quiero que resaltemos ahí, pero lo que Dios manda y ordena, ¿no? Está en el versículo 30, pero vamos a leer desde antes. Y quiero resaltar algunas cositas. Dice, desde el versículo 16, dice, mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dolió mucho ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Habló en la sinagoga con los judíos y con los que no eran judíos que creían en el Dios verdadero. También hablaba diariamente con la gente que estaba en la plaza de mercado de la ciudad. Algunos filósofos epicúreos y estoicos empezaron a discutir con él. Unos decían, ¿qué es lo que dice este charlatán? La risa, este charlatán. Otros decían, parece que está hablando de otros dioses, porque Pablo estaba hablando de Jesús y de la resurrección. Entonces llevaron a Pablo a una reunión del consejo de la ciudad y le dijeron, queremos que nos expliques esta nueva enseñanza que estás presentando. Lo que dices es nuevo para nosotros, nunca habíamos escuchado esto antes y queremos saber qué significan estas nuevas enseñanzas. Todos los atenienses y los inmigrantes que vivían allí ocupaban siempre su tiempo escuchando o hablando de ideas nuevas que surgían. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo, atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocimiento. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él.
puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos, al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas, lo encontrara. Pero en realidad, Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus profetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Eso es lo que yo quería mirar. Hoy en día hemos inventado muchos dioses. Cada uno inventa su diosito a su manera. Su diosito, ¿no? Hay unos que dicen que Dios cuida de sus borrachitos. El otro dice que no sé qué, y que cada cual, que Jesús es chévere, que es un parcero bien chévere y todas estas cosas. Y estamos creando dioses a nuestra manera. Dicen, Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Dejemos hasta ahí. Hermanos, ya para terminar, Dios nos pide que cada día cambiemos nuestra manera de pensar, nos renovemos cada día. Que cada día vivamos la vida no a la topa y al tumbo y al tambo, a la topa tolondra, sino pensando cómo nosotros vamos a edificar nuestras vidas y edificar la vida de aquellos que nos rodean. Entonces, estos 4 años que ya estamos cumpliendo, o cumplimos el mes pasado, 4 años en los cuales el Señor nos ha permitido ver cosas bonitas, cosas hermosas. Pero no debemos conformarnos con esto, debemos orarle al Señor para que el Señor siga trayendo personas para que conozcan más de la palabra de Dios, para que ellos también puedan traer a sus hogares, a sus vidas, la presencia del Señor y de hecho pues la transformación que Dios hace en cada persona. Entonces, hoy vamos a dar gracias por un año más, pero también la responsabilidad que tenemos como miembros de la iglesia, como padres, como abuelos y todo lo demás. Tenemos una gran responsabilidad que el Señor demanda y quiere de nosotros. Entonces, termino diciendo lo que dijo el apóstol Pablo en Corintios: las cosas que vemos son perecederas, las que no vemos son eternas. Nosotros somos seres eternos y de nuestras decisiones dependerá si nuestra familia y aún nosotros estaremos en la presencia de Dios. Porque digo, no dudo de que Dios nos salve, pero a veces nosotros ni siquiera le pedimos a Dios que nos salve, que nos perdone nuestros pecados. Tenemos que comenzar por ahí, pidiéndole al Señor que nos perdone. Porque no vamos a ser salvos por asistir a una iglesia. Vamos a ser salvos por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y que nosotros hemos aceptado y hemos recibido. Entonces yo les animo a que meditemos en nuestras vidas. Como nuestra vida. Lo lindo con el Señor es que Él nos ayudará a vencer muchas dificultades, muchas cosas que nosotros creíamos que no podíamos hacer, las podemos hacer porque Cristo
nos va a ayudar. Esto me trae recuerdos cuando estuvimos en Jacopí y la gente decía, no, lo que pasa a lo mejor es que yo no sigo el Evangelio es porque yo no puedo todavía hacer de esto. Cuando un día me decida y pueda, ese día seguiré al Señor. No es cuando un día pueda, porque nadie podemos, nadie. Solamente lo que podemos es por la ayuda del Señor. Entonces el Señor está presto para ayudarnos y el Señor nos ayudará a vivir la vida para Él. No es cuestión de que yo pueda, es cuestión de que el Señor nos ayudará. Démosle gracias al Señor. Soberano Dios, te damos a ti muchas gracias por permitirnos ver ya estos 4 años, ver cómo tú has puesto personas en este lugar que se han esforzado en trabajar, en luchar, en seguir adelante, Señor, en perseverar a través de la lucha, las dificultades, porque yo sé que para los líderes no ha sido cosa fácil, para los hermanos que perseveran no ha sido cosa fácil, pero en medio de todo, Señor, tú eres quien nos sostienes y que nos llevas adelante, Señor. A pesar de la lucha, a pesar de las dificultades, tú siempre estás al lado nuestro, nos has dado la mano y nos has llevado adelante. Aun cuando no tenemos fuerzas, tú nos has tomado en tus brazos y nos has llevado, Señor. Muchas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia derramada sobre nuestras vidas. Gracias te doy por cada persona, como lo dije anteriormente, que hace parte de esta iglesia, que han estado, Señor, perseverando en los caminos tuyos, a pesar de la lucha, las dificultades, que han perseverado, Señor, como miembros de la iglesia y que siguen adelante y que con la ayuda tuya seguirán perseverando, Señor. Bendícele grandemente, Dios. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les continúe bendiciendo.